3. De la alquimia de los elementos a la magia de las palabras, una transferencia de la ingeniería a la literatura. Profesor Ernesto Mahler, desde la ciudad de París. ¿Cómo está? Bien, afortunadamente. ¿Ustedes? Aquí intentando superar todos los ruidos de la vida, de la historia, incluso de la conexión, de la fragilidad de la tecnología, ¿verdad? Efectivamente. Hay días en que cuando no se puede, no se puede. Pero bueno, aquí estamos nuevamente. Esperemos que esta vez logremos tener un buen resultado. Bueno, vamos entonces a entrar en materia. Dice en esta maravillosa conferencia escrita hace unos años, para profundizar en lo mucho que ha escrito la literatura sobre la ingeniería o la ingeniería sobre la literatura, porque esa es una simbiosis, que en su currículum vitae parece haber una mancha vergonzante, como la que asedia al pasado de algunas mujeres enamoradas, como el punto negro que macula ciertos ojos hechiceros o cual los oscuros días de las calaveras metidos hoy a políticos, una especie de abandono, de traición que parecen percibir ciertas críticas miradas cuando recorren mi hoja de vida. Cuando constatan que soy ingeniero químico, se rascan la cabeza al ver mis publicaciones literarias o críticas, tan lejos de las tablas, de los números. ¿Por qué una traición? Tan incompatibles son la ciencia y la literatura, la razón y la ficción. Es una pregunta muy fuerte, muy dura, muy vigente, muy presente en tan convulso cambio civilizatorio y epocal, profesor. Sí, ¿No le parece? efectivamente. Muy atrevido. La gente se sorprende mucho, sobre todo aquí. Los que están en Colombia en general saben que yo cambié mucho de mundo, pero la gente de aquí no conoce el pasado y es muy curiosa la reacción efectivamente cuando se enteran de que yo soy ingeniero. Es como si fueran dos caras, no de una misma moneda, sino de dos monedas diferentes, incompatibles, que no pueden entrar en relación. Mientras que yo sostengo que curiosamente la formación como ingeniero me ha servido muchísimo en la vida, ¿no? Sobre todo por la precisión en el uso de las palabras, sobre todo por la estructura de pensamiento que ese tipo de estudios matemáticos o técnicos, digámoslo de otra manera, me han ofrecido en la vida. Es como si fuese una esquizofrenia, en el fondo es eso, o un Dr. Jekyll and Mr. Hyde, dos personalidades distintas. Expresaba en el momento anterior en que intentábamos conectar que era un día parecido, similar, perfumado de un poeta como Vallejo. ¿Por qué? El amigo Vallejo, que él sí salió un poco por razones más duras que las mías, como yo insisto, lo mío es muy voluntario, se encontró aquí con un mundo que no conocía, con el cual no estaba preparado a enfrentarlo. Le tocaron inviernos muy duros, le tocó hambre, le tocó momentos duros. Descubre en España, además, otros momentos supremamente duros. Hambre, guerra, la guerra civil sobre todo, que es patética. Y le tocó tales condiciones que el pobre no podía sino fallecer. En el fondo es un poco eso. Y muy curiosamente, hace poco recibí de parte de un amigo de Lima un intento como de reponerlo al día. Me da la impresión de que en el Perú un poco lo han ido como dejando de lado las nuevas generaciones. Sí. Y este video proponía un poco redescubrirlo, efectivamente hablando de que era un poeta humano, que era un poeta que sentía profundamente los valores universales. Y me llama la atención porque es un momento en el que los mismos valores universales que él quería, por los cuales se peleó, vuelven a estar hoy día puestos en duda, ¿no? La situación actual del mundo es bastante oscura, relativamente similar un poco al proceso que a él le tocó vivir, ¿no?
Vamos a finales del siglo XIX en un pequeño pueblo cercano a Breslau, donde el abuelo se especializó en el montaje de plantas industriales de cerveza, situación que después llegó a ser la historia de Sí, su familia. exactamente. Eh, Sí, sigue. ¿Qué ocurre ahí? ¿Qué ocurre ahí? ¿Qué ocurre ahí? Sencillamente un poco son condiciones económicas. La colonia alemana, que llegó desde mediados del siglo XIX, cuando termina la Primera Guerra Mundial, Alemania está relativamente destrozada, está bastante quebrada económicamente hablando, y muchas de sus fábricas están cerradas. Estos inmigrantes alemanes que ya estaban en Colombia, que ya algunos tenían familia inclusive, y que habían logrado rehacer una situación económica interesante, vuelven a Alemania para comprar esas fábricas que están cerradas por causa de la guerra, las hacen desmontar y las trasladan a Colombia. Eso ocurre en la farmacéutica, eso ocurre con algunas partes de papel, eso ocurre con la cerveza, y la persona que compró esa fábrica, el señor Kopp, requiere que una persona desmonte esas fábricas en Alemania y las lleve a Colombia. Ese es un poco el rol que tomó mi abuelo. Mi abuelo que tenía previsto estar en Rusia, curiosamente, pero cuando le dicen Barranquilla, es que llega a Barranquilla. Ah, Barranquilla. Yo imagino que para él eso era impronunciable e inconcebible. Ah, pero es que yo tengo amigos en Barranquilla, hace un cambio de planes y decide ir a Colombia. A montar la fábrica industrial de Bavaria. Básicamente es el origen no, la razón por la cual hay Meckler en Colombia. Como les decía, no solamente es un problema de cerveza, es un problema de otra serie de industrias nacientes. Pienses en la Bayer, pienses en Scarta, lo que hoy día es Avianca, pienses en todo este tipo de industrias, inclusive joyería, Bauer y compañía, todo esto eran resultados de eso, de un retorno de los antiguos migrantes a aprovechar la situación económica y llevar a Colombia una industria naciente, que fue supremamente importante. Y uniendo esto con la literatura, hay un personaje clave de esa migración alemana de mediados del siglo XIX, que es Georg von den Gerke, el que estructuró toda la cuestión del tabaco, sobre todo, sombreros de jipijapa y otra serie de productos en la zona del Santander, que también noveló Pedro Gómez Valderrama en La otra raya del tigre. Una transculturación narrativa, lo plantearía mucho más adelante un uruguayo que nos dejó esa idea. El paso de los años trae la declaración por parte de Colombia de la guerra a Alemania, a pesar de los evidentes y publicadas simpatías pronazis de muchos miembros del gobierno de turno. La tristeza se lleva hacia el abuelo, que deja pocas cosas en sucesión. Una cítara con partituras de Bruckner, una delicada leontina trenzada con cabellos rubios, las deudas de una salsamentaria llamada Westfalia, unos escasos documentos de identidad y una caja llena de material de laboratorio. ¿Qué pasa ahí? Pasan demasiadas cosas. No. Es muy literaria esta descripción, ¿sí? pero también es muy ingenieril, también es muy política, también es muy social. Está contenido todo allí. Efectivamente, hay una compleja mezcla de circunstancias. Es el momento en que, si uno pudiera decirlo así, se mezcla la historia personal con la historia colectiva. Es decir, la historia de mi pobre abuelo, que tiene que ir a un campo de concentración, del cual se salva, porque el estado de salud física no le permitía, pero tiene que hacer lo que se llama hoy día arresto domiciliario, es decir, todos los días ir a presentarse en la policía para decir que está ahí. Eso acaba con el abuelo, pero no acaba con sus sueños. Yo recuerdo que el abuelo tenía siempre, y logró hacer una parte, la idea de un poco volver a navegar
económicamente hablando, para mantener a su familia con una fábrica de jabón. No sé, eso sí no lo sé, desafortunadamente mi papá ya no está aquí para contestarnos. Sí, parte de esa caja de la que estás hablando, que contenía una serie de útiles químicos, era para eso o no. El hecho es que muchísimos años después, mi abuelo se muere cuando mi papá tiene apenas 17 o 18 años, luego, muchísimo antes de que yo llegara. Yo descubro una caja en la casa, la abro llena de, como le cuento, de cuestiones químicas, y le pregunto a mi papá y me dice, pues eso es lo del abuelo. El abuelo hubiera querido ser químico y no pudo. Yo, decía mi papá, también había querido ser químico y no pude. Y yo me empiezo un poco a divertir, porque esa sería la palabra, con ese tipo de útiles. Cuando ya empiezo a estudiar ingeniería química, que empiezo ya a sentir para qué sirven todo este tipo de útiles, no puedo sino pensar en el abuelo, ¿no? En todo lo que él quiso hacer con ese laboratorio familiar y todo lo que yo logré hacer después. Entonces, no sé, hay como ese tipo de descubrimiento de un fantasma, digámoslo así, ¿no? De una leyenda que está asociada al abuelo y que está asociada a la historia de la familia. Parte de esa leyenda es la famosa leontina de cabellos dorados. Leontina que yo terminé encontrando muchísimos años después. ¿Sí? Cuando Sí, mi sí. papá falleció, uno de mis primos, del lado de mi papá, llegó a la casa un día con una pequeña cajita como de joyería. Me dijo, Ernesto, encontramos esto entre las cosas de mi mamá y nadie sabe qué es. Y yo abrí la caja y era la famosa leontina. Yo dije, la leontina del abuelo. Algo que para mí siempre fue una leyenda porque nunca la había visto. Terminó Ujú. concretizándose, haciéndose real en el interior de esa cajita. La famosa leontina. Eso es un recuerdo que las hermanas de mi abuelo habían tejido con todo su amor, me imagino, para que acompañara a mi abuelo a su periplo hacia esa desconocidísima América Latina, ¿ah? El dónde iba a llegar en su salida de Alemania. Es terriblemente bello y terriblemente desestabilizante el momento en que esa leyenda se convierte en una realidad, ¿ah? Y que me acompaña todavía. Yo tengo esa leontina aquí porque yo utilizo mucho relojes que requieren leontina, efectivamente. Finalmente, cuando ya está en la adecuada etapa de los estudios y una tesis de grado se avecina o ya está construida, llamada diseño de construcción y montaje de una torre de enfriamiento de agua en 1983. Le pregunto ahora, en 2026, ¿por qué trabajar con el agua? ¿Por qué trabajar con el agua entre la ingeniería, la literatura, la humanidad y por qué no la crisis humanitaria? ¿Por qué trabajar con el origen de la vida, profesor? Es muy curioso, efectivamente, de todo lo que la ingeniería que yo estudié me proponía, el único campo que me llamaba un poco la atención era el agua. El agua por razones evidentes, es decir, sin ella no sobrevivimos mucho tiempo. Nosotros estamos constituidos de una enorme cantidad de agua, a pesar de que el amigo Carl Sagan decía que nosotros somos polvo de estrellas. Eso me parece muy poético, pero poco concreto. Nosotros somos mucho agua. Por otro lado, el agua es Quizá no hemos bajado ese polvo de estrellas aquí. Exacto. Por otro lado, el agua es Pero un ahí está, elemento ahí está. fecundante, un don que femenino, Uh-huh. y mi eterna adoración del elemento femenino evidentemente me impulsaban a eso. Pero era lo único que uno podía sentir vivo, que uno podía sentir necesario. Y es un campo en el que curiosamente no había, perdón, un interés económico vital. Hoy día sí lo hay, si se habla de una tercera guerra mundial será por cuestiones de agua y no por cuestiones de petróleo. Ese elemento en ese entonces, cuando yo hice mi tesis, era un poco menos considerado que hoy día, la ecología no estaba tan desarrollada. Es más, justamente lo que yo hago es tratar de recuperar el agua que se utilizaba y que se despreciaba en una fábrica de transformación de plásticos. Luego, era lo único que me permitía un poco
encontrar como una salida positiva a lo que me proponía la mayor parte de la ingeniería, que era producir más, que cueste menos, que quiebra al vecino, política que realmente a mí nunca me llamó la atención. Me gustaría llevarlo como ingeniero químico al laboratorio de Melquiades. ¿Qué piensa? Lo primero que me llega a mí a la cabeza es evidentemente el descubrimiento, la maravilla. Los 100 años de soledad comienzan así, es decir, es el descubrimiento del hielo, ¿no? Algo que es agua, dicho sea de paso, que Cuando no el se coronel conoce. llevó a su hijo a conocer el hielo. Exactamente. Es algo que no conocía él, es agua fría, es algo que este muchacho empieza a descubrir. Luego ahí empieza ya ese maravilloso. Y además frente al pelotón de fusilamiento, ¿no? Exactamente. Es decir, el momento en que se hace la síntesis de la vida, ¿no? Se recorre todo lo que ha sido la vida y se hace un balance final. Entonces, por eso me parece tan interesante. Y por otro lado, es el hecho de que la alquimia, si vamos a la parte Melquíades más alquimia, en el fondo, ¿qué dio como resultado? Pocas cosas. El olvido es una de las cosas que llegan. La peste del olvido llegó a Macondo. Y segundo, hacer llegó el diluvio de Macondo. Los árabes que eran la clase media de Macondo, con sus maravillosos trapos, secaron Macondo, ¿no? Y volvieron a levantar el bazar, el patio de los precios, y porque bazar significa en árabe patio de los precios. Sí, sí. Y volvieron a comenzar y a restituir Macondo, ¿verdad? Ya, pero iba a seguir con el problema del agua todavía un momentito perfecto, más. Maravilloso. El hecho es que Melquíades, grosso modo, y finalmente el personaje de la novela, termina siendo pescaditos de oro. Pescaditos de oro que no nadan, que no pueden nadar, evidentemente. Claro. Entonces es muy curioso. Y que cuando los que compraban los pescaditos de oro para arreglar la economía de la casa, se quedaban dormidos, ¿no? Qué maravilla. Es muy lindo porque la primera vez que yo logré llegar a Mompox, que hace ya muchos años, todavía era bastante poco turístico, el descubrimiento de los famosos artífices, de los orfebres de Mompox, con los pescaditos, haciendo pescaditos también, ¿no? Era una cosa muy bella. La filigrana que ellos trabajaban era algo, y lo mismo, es algo terriblemente arcaico, esa manera de trabajar el oro que ellos tenían con el soplete que se activaba con el pie, era algo terriblemente arcaico. Es un poco un viaje al pasado parecido a eso que va a hacer el coronel cuando empieza a rehacer su vida para decir, bueno, ¿qué hice en el fondo? ¿Qué fue lo que hice? Me van a fusilar, bueno, ¿y el pasado qué es, no? Y empieza su rememoración. Pensando en la historia de Colombia y hablando también del agua, dice que la confrontación que tuvo con la teoría de las aulas, con la realidad industrial colombiana y su know-how local, la ingeniosa tarrotecnia, cuya validez competente como tecnología aplicada a las especies, condiciones de desarrollo social económico que posee el país, como escribía en la tesis, continúa siendo evidente. Reparar la correa de la venta viola de un Renault 4 con las medias veladas de la compañera o utilizar el sistema de ventilación de una tractomula Ford 900 como extractor de aire para una torre de enfriamiento. La historia de la vida personal proyectada a la historia y lo que significa también la historia de la vida pública, entre una experiencia en este país y la construcción de una nación y de una vida personal. Cuéntanos un poco de eso. A ver qué le puedo comentar. Bueno, efectivamente, uno de los intereses de mi tesis de grado, para mí personal, fue efectivamente constatar que en ese momento, estamos hablando de los años 82, 83, comenzaba
a entrar con bastante fuerza a la famosa tecnología. Yo no es que tenga reparos al progreso, me parece importantísimo, pero siempre me ha parecido que crecer demasiado rápido tiene sus inconvenientes. Voy a transponer un poco el problema a una época moderna, puesto que estás hablando de la reparación, como yo decía, de la ventaviola del Renault 4 con las medias de la compañera. En ese entonces uno tenía todavía la Con la capacidad. media velada de la Claro, compañera. uno tenía la posibilidad. Muy poético, además, muy bello. Volvemos a la mujer. Ajá. Uno tenía la facilidad de desmontar, por ejemplo, un Renault 4 y volverlo a montar, no había ningún problema. Sí, Era sí. relativamente, la tecnología era aplicada a lo que uno podía hacer. Hoy día el carro se para y tú vas a hacer algo y no, es que es la unidad sellada, es el conjunto Claro. electrónico. No se puede hacer, no se puede. ¿Eso implica un progreso? Yo no lo sé. Sí, sí, Otro sí. tipo de ejemplo rápido, si me permiten pasar nuevamente a hoy, es decir, todo el mundo tiene comunicación con todo el mundo instantáneamente. Ajá, ajá. Y hay un Como estamos haciendo para conversar en este momento. Vivimos y trabajamos ahí, y escribimos y pensamos en tiempo real. sí, pero eso tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Por Yo veo a supuesto. mis sobrinos que me dicen, es que yo tengo 3,000 amigos. Yo me reviento No, de la yo no. risa. Sí, sí, ¿Cuáles sí. 3,000 amigos? ¿Cuáles 3,000 Están amigos? todos en línea, pero no hay una comunicación, no hay ¿Dónde un están sus conocimiento real del lágrimas, otro. profesor Ernesto? ¿Dónde están sus lágrimas? ¿Dónde están realmente sus emociones? Ula. ¿Dónde está el perfume de su vida? El perfume, Seguramente no tan en esa cámara, ¿verdad? no, el perfume de mi Sino vida en el es mi interior mujer. de su espíritu y su cuerpo. El perfume de mi vida es mi mujer. ¡Qué Entonces, eso para maravilla! mí no tiene ninguna duda. Llevo muchos años muy feliz al lado de ella. Ajá. Este sería el perfume de la vida. Y eso sí, desafortunadamente, ni con la química, ni con la alquimia. Claro. Curiosamente, uno siempre se pregunta qué es el amor o qué es lo que genera el amor. Y ahí Sí. sí insisto yo en que ni la química, porque uno dice, es que son una serie de enzimas que en el cerebro funcionan y que hacen producir una dopamina, que etcétera, que hace sentir. Todo eso es una explicación banal. Uh-huh. La alquimia, No, tiene mucha. todo eso también es banal. Yo pienso más en que la explicación estaría acercándose a lo que decía Montaigne. Este tipo de Sí. relación se produce, el amor, porque es ella y porque soy yo, sencillamente, no hay más explicación que eso. El hecho de que uno pudiera, condicional, pudiera explicar todo, haría que la vida fuera terriblemente aburrida, terriblemente aburrida. Una de las cosas bellas es esa eterna capacidad de maravillarse ante las cosas nuevas. Aunque si pudiéramos explicarlo todo, hace rato que, como quien dice, apaga la luz y vámonos. Y vámonos. Carlos Castro Saavedra me obligó a volverlo a leer. Después de leer este escrito suyo. Y escribió lo siguiente: ¿puede un poeta entrar en el mundo de la ingeniería, recorrer con asombro y hacer un poco de luz donde la luz ya está hecha y casi milagrosamente dirigida por los ingenieros hacia un luminoso amanecer de la familia humana? ¿Puede y debe el artista, en términos generales, acercarse a todas las profesiones y los oficios para dar testimonio en esta forma de sus sentimientos de solidaridad con sus semejantes y a la vez elevar el trabajo a una categoría universal de carácter sinfónico y sorprendentes resultados comunitarios? ¿Qué piensa casi de esta definición tan poética de la ingeniería de Carlos Castro Saavedra en el punto exacto de una humanidad en crisis? Yo diría que es un texto muy bellamente poético, pero desafortunadamente hemos entrado en una realidad y cada vez más rápida, más acelerada, que se aleja enormemente de eso. El concepto, o es que yo soy muy negativo, o muy pragmático, el concepto actual de interés por la humanidad yo no lo veo, más desafortunadamente no lo veo. Sí. Hay elementos, yo siempre he dicho que el hombre en general, mayúsculas, hombre y mujer evidentemente, es
es un ser altamente paradójico. Yo siempre he dicho que el mismo imbécil que hace el control de una bala para estar seguro que esa bala va a matar a alguien, ese mismo imbécil es el que está en un laboratorio escondido tratando de encontrar una solución contra el SIDA, por ejemplo, o contra el cáncer. El mismo. Entonces, ¿cómo entender un ser tan complejo, tan paradójico, tan contradictorio? Sí. Entonces, ese interés por la humanidad, insisto, yo creo que hoy día no es el prioritario, hay otro tipo de intereses. Entonces, la parte que le quedaba al lado positivo a ese personaje que busca en su laboratorio la solución para la humanidad se ha ido reduciendo cada vez más hasta ser hoy día un paño de lágrimas. Yo, insisto, es que no sé si con los años me he vuelto pesimista, pero no le veo mucha esperanza a ese segundo lado. La humanidad va a sobrevivir, sí. Va a hacer un salto, sí. Va a tener que cambiar, evidentemente, la manera de pensar, sí. ¿Dentro de cuánto tiempo? No lo sé. Cuando esté contra la pared, muy seguramente. Al punto O de llegar cuando casi a la... aparentemente ya no quede nada más, ¿verdad? Exactamente. Cuando sean las cucarachas, lo único que veamos por ahí, ¿verdad? Alguien decía en una broma que me parece bastante buena, que si hubiera un accidente nuclear, solo dos cosas sobrevivirían. Uno son las cucarachas y la otra es uno de los Rolling Stones, porque son indestructibles. Una piedra rodante. Keith Richards de los Rolling Stones sobreviviría, son indestructibles. Bueno, casi que Mick Jagger es una prueba de ello, ¿no? Mick Jagger, que con sus 70 y tantos años sigue saltando como un cabrito, es impresionante. Sí. Claro. Bueno, después de haber vivido en vivo y en directo y en tiempo real una pandemia globalizada como la que ocurrió hace 5 años, el profesor Ernesto escribe en esta conferencia que perseguir la salud eterna, el permanente bienestar o la ilímite riqueza pueden llevar a la muerte. ¿Cuál lo entendió? Cruelmente Midas en su desaforada ansia de oro. En la versión moderna recordemos a aquella chica de Goldfinger, elegante y perfecta, recubierta de pintura dorada, como una encarnación de la belleza filosófica. Aura, pero inaccesible al deseo de James Bond. ¿No es este el mismo engaño dorado que persiguen los falsificadores medievales? Se está yendo casi a la baja edad media, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero eso pasa hoy en el mundo contemporáneo. ¿Por qué? Yo sí, porque creo que hoy día Midas sería el rey. Lo único que cuenta es la rentabilidad, es el aspecto económico. Si lo vemos que sea en los Estados Unidos, que ha sido un país eminentemente capitalista, no es sorprendente, es la consecuencia lógica de una filosofía. Pero Claro, que está interviniendo Venezuela porque necesita el petróleo, pero lo que allí ocurre no está igual o peor, ¿verdad? Si me pisa el callo, yo le diría que yo prefiero al peor Maduro que al mejor Trump. Qué bien, ¿por qué? No considero que una agresión de ese estilo justifique el resultado. Es decir, mañana es porque, por ejemplo, avancemos en el tiempo. Hoy día, el señor Macron, que se opone a la manera en que el señor Trump está controlando o intentando controlar parte del mundo, pues como usted ve, se ve, entre comillas, castigado con una sanción. Vamos a incrementar los impuestos. Eso es válido, eso es concebible, humanamente hablando. Me devuelvo, antes decíamos que el interés era humanitario o era buscar una humanidad mejor. Eso es ir hacia una humanidad mejor. Yo lo dudo. No vamos a entrar en el campo político, sería bastante complejo, pero sencillamente me cuestiono, yo siempre me cuestiono ese tipo de asuntos, ¿no? El emperador Diocleciano intuye el perjuicio
que tan nefasta costumbre puede traer a la confianza en su moneda, y ordena que todas aquellas hojas llenas de magia y alquimia sean borradas de la faz de la tierra por el fuego, dispersas y olvidadas. No quemó la iglesia en similares piras a aquellas que después lo harían Hitler y tantos dictadores más, todos aquellos autores y libros que defendieron posiciones opuestas a las suyas, consideradas universales. Especialmente la generación de estas últimas 3 décadas, lo que está viendo es precisamente de nuevo la quema de todo, pero esencialmente la caída de las estructuras sociales y políticas. ¿Por qué? Yo diría que hay dos partes ahí en esa intervención. La primera, evidentemente, lo del intento de borrar la memoria. De todas maneras, los pueblos tienen memoria muy corta, poco importa. Los mexicas ya habían intentado, cuando entran a Tenochtitlán, borrar la memoria anterior, los sumerios lo hicieron, es decir, conquistamos una ciudad, tumbamos los monumentos, colocamos los nuestros y decimos que nosotros estábamos antes, etcétera, etcétera. Lo han hecho todos los imperialistas. Y que todos nos lo inventamos. Exactamente, lo han hecho todos los imperialistas. Aquí no había nada sino salvajes y nosotros les trajimos la civilización. Bueno, sí. Eso es un hecho innegable, pero parte del borrar la memoria se va volviendo cada vez más sutil. Ya no destruimos el monumento, ya que son pruebas muy táctiles, muy táctiles, muy difíciles de borrar. Sencillamente desaparecemos de la biblioteca todo libro que cuestione, por ejemplo, el transexualismo, o que lo presente, o que lo explique, todo libro que diga que venimos del simio. Todo eso lo vamos desapareciendo y consideramos no, nos intentan hacer considerar una nueva realidad. Y Darwin no pensó nada, ni estudió nada, ni entendió la teoría del origen del hombre, etcétera, ¿verdad? Exactamente. Y por el otro lado, la segunda parte de la observación tiene que ver con las cuestiones sociales. Yo, por ejemplo, que llevo, como le decía, más de 35 años aquí en Francia, he visto que efectivamente el cambio de lo que fue una política buena, mala, no lo puedo decir, pero una política que tenía un interés social importante ha ido perdiendo cada vez más importancia. Todo el sistema de protección social se va degradando rápidamente. Lo que es educación, lo que es salud, lo que es jubilación, lo que son ayudas del Estado a personas necesitadas, todo eso va disminuyendo. Eso tiene una sola explicación, que se llama rentabilidad. Si vamos privatizando todo ese tipo de sistemas, educación, insisto, salud, todo lo que no sea económicamente viable desde un principio, evidentemente vamos acumulando cada vez más capital en pocas manos. Entonces, el interés social se pierde y lo que importa es la rentabilidad, que el accionario, no importa qué compañía, gane cada vez más y que otra gran cantidad de población sufra cada vez más. Para mí eso es triste, ¿no? Es una constatación dificilísimo de oponerse a ella individualmente, tiene que haber una posición colectiva, insisto, en algún momento, ¿no? Pero yo veo que los pueblos van lentamente aceptando con tranquilidad ese tipo de cambios. Es más, me da la impresión de que la educación que se ha ido instaurando hace que los jóvenes acepten con mucha más facilidad que nosotros, los de las generaciones anteriores, aceptamos cierto tipo de elementos. Una banalidad. Mi vida privada yo trato de defenderla muchísimo. Y, por ejemplo, yo no pongo fotografías en Facebook, yo no pongo nada en ningún sitio de estos porque no estoy afiliado. Pero veo que mis sobrinos, que los hijos de mis amigos, todos tienen eso. Yo les pregunto, ¿pero es que a usted no le molesta que sepa que está en tal restaurante? No les importa. No, eso, ellos no tienen ese tipo de freno ante esa nueva tecnología. Por un lado, eso me parece muy positivo. Por otro lado, me cuestiono en unos años eso a dónde lleva, ¿no? Claro. No vamos a ir tan allá como para decir, ya estamos aquí en 1984, señor George Orwell tenía toda razón. Orwell tenía razón, eso es evidente. Absolutamente. Estamos ya en ese momento. Big Brother está su escrito, su literatura es la de un adelantado, ¿verdad? Yo creo que la única alternativa para las personas desarmadas como nosotros es la literatura.
Es decirlo, Sí, es volver a insistir, es repetirlo, porque insisto, la memoria es muy corta. Entonces, lo único que le queda a uno es la palabra. Yo pienso siempre en grandísimo poeta que era Jorge Salamea Borda, en sí. la palabra, el hecho, porque la palabra implica el que yo pueda utilizar la palabra, es una libertad. Y esa libertad es una forma de oposición a ese tipo de situación. Y Yo la considero matemática nos hace libre también. sí, pero la matemática tiene un problemita a veces, y es que está un poco alejada de la realidad, sin Bien. ser malo. El Ujú. algoritmo es una matemática. Bueno, El algoritmo hoy día controla básicamente todo. nos recuerda en esta conferencia usted a un hombre como Paracelso para hablar de la universidad. Las universidades nos enseñan todas las cosas. El médico tiene que no enseñan todas las cosas, perdón. El médico tiene que acercarse a las viejas, los bohemios, las tribus errantes, los salteadores y otra gente fuera de la ley y recoger información de todos ellos. Tenemos que descubrir por nosotros mismos lo que es válido para la ciencia. Debemos viajar, vivir muchas aventuras y conservar de todo ello lo que nos pueda ser útil. Va a la universidad a la calle, va a la universidad a la sociedad, se crean hoy reales vínculos, incluso escondidos detrás de esta pantalla entre humanidad y academia, profesor. Ula. A ver, Usted lo está diciendo aquí en esta conferencia. me devuelvo en el tiempo, no hasta Paracelso, sino hasta mis años de bachillerato. Muy bien. Yo tuve la oportunidad de hacer estudios en un muy buen colegio de bachillerato, en el cual, a pesar de que lo dirigían sacerdotes, no digo nos, porque no puedo hablar por mis compañeros de colegio, digo me concientizaron en que uno tiene una evidente responsabilidad civil. Es decir, que por razones circunstanciales, A, B o C, yo tuve acceso a eso, pero hay muchos colombianos que no tuvieron acceso a eso. Después de eso, después de que uno tenga su bachillerato, que pasábamos el famoso ICFES, éramos unos privilegiados, evidentemente. Sí. Creo que la estadística en ese momento creo que era que uno de cada 100 niños que empezaban, no, uno de cada 1000 niños que empezaban en el colegio, en kinder, terminaban el bachillerato. Pero después venía la universidad y uno de cada 100 salía diplomado y hacía algo en la vida con respecto a esa profesión. Y siempre los sacerdotes me metieron en la cabeza, la sociedad puede pedir cuentas. Un poco como en la Biblia, yo tengo una formación católica, aunque no crea en nada, un poco como la Biblia, a usted se le dieron una cantidad de talentos, de monedas en ese caso, ¿qué hizo con ellas? Entonces, yo recibí una muy buena educación, insisto, primaria, secundaria, universitaria, excelente. Y yo siempre decía, bueno, ¿uno qué tiene que hacer con eso? Yo lo que decía es transmitir, por lo menos en la medida de lo posible, ese saber que la sociedad me permitió llegar a conseguir. Y era escribir. Mi alternativa, puesto que no terminé siendo ingeniero químico, no lo apliqué de manera concreta en la sociedad, era escribir. Era decirle a la gente, bueno, yo veo esto, yo pienso esto, yo considero esto, yo aprendí esto. Esa era mi manera un poco de devolver esa moneda. Entonces, considero que esa es, volvemos a la palabra, la importancia de la palabra, decirlo. A veces es necesario el silencio, sí, pero hay que devolver ese saber que se adquirió gracias a la palabra. Y eso, en la palabra, ya una vez que está el libro impreso, ya eso no depende de mí, es como los hijos, el hijo se defiende solo, él no necesita a su papá al lado para estarlo defendiendo. Pero era eso, era un poco contribuir a que hubiera una alternativa. Que la gente lo considere bueno o malo ya es problema de la gente. Mi problema era sencillamente transmitir ese saber, hacerlo pasar, los franceses tienen una palabra muy linda que es passer, ¿no? Que es como el que atraviesa un río de una orilla a otro. Entonces uno hacía eso, uno recoge una serie de información, uno se nutre y pasa esa información. Hay que pasarla a la generación siguiente, a las generaciones siguientes. Vamos a devolvernos un poco en esta conversación a
un tema ya mencionado. José Arcadio Buendía echó 30 doblones en una cazuela y los fundió con raspaduras de cobre, oro pimente, azufre y plomo. Puso a hervir todo a fuego vivo en un caldero de aceite de ricino hasta obtener un jarabe espeso y pestilente, más parecido al calamero vulgar que al oro magnífico. ¿Qué pasa cuando la peste del olvido, y aquí lo pregunta, nos obliga a marcar con papelitos el nombre de todas las cosas para recordarlas, como tuvieron que hacer los habitantes de Macondo el día que ocurrió la peste del insomnio y no sabían dónde estaban ni cómo estaban, profesor? De lo que yo me Además, agarraría, estaba ya el coronel Aureliano Buendía, como siempre, con la muerte husmeándole los pantalones, ¿no? yo de lo que me agarraría con más tranquilidad en este caso es una vez más de la palabra. Es decir, el hecho de que tengamos que pegar papelitos con el nombre de cada objeto, taza, casa, perro, etcétera, etcétera, es supremamente interesante. La palabra es tal vez el primer recurso de la comunicación. No creo que haya algo más anterior, los signos, pero debía ser a veces difícil de leer. Y me devuelvo porque creo que es importante a esa formación que yo le decía católica en la que yo crecí. La Biblia comienza con eso, ¿no? Al principio era el verbo, es decir, es clarísimo que la importancia de la palabra es fundamental. El hecho de poder nombrar las cosas hace que uno pueda poseerlas. No es solo un problema de definición, es un problema de posesión, de integración en el sentido de colocarlas dentro de sí. Y una vez que se coloquen dentro de sí, poder estructurar un discurso que permita volverlas a sacar. Una reflexión adicional está en el hecho justamente de que tenemos que hacer todo lo que esté a nuestro alcance para evitar esa pérdida de memoria. No hablo de la pérdida de memoria individual, Alzheimer y compañía, no. Hablo de la pérdida de memoria colectiva, de lo peligrosísimo que es esa pérdida de memoria colectiva. ¿Por qué ciencia para la experiencia repetible? Alambique para la concentración, destilación, purificación. Y para todo esto, poesía como compendio perfecto del contenido, como quintesencia del mensaje, como reducción en el sentido metálico de la capacidad de la comunicación, la poesía como la más elevada forma de la construcción de la palabra. Profesor. ¿Por qué hablaba yo de la poesía como la mejor forma de estructurar la palabra? Pensemos en Baltasar Gracián, que decía con una sabiduría interesante, lo breve, si bueno, dos veces bueno. La poesía es una síntesis, es una quinta esencia, no es la novela. La poesía es corta, es rápida. Yo no creo que sea yo el que dijo eso la primera vez, pero creo que vale la pena recordarlo. La poesía es knockout en 30 segundos. La novela es un boxeo, pesos pesados a más de 15 asaltos. Entonces, la poesía tiene que ser sintética, tiene que ser rápida, tiene que llegar, cuidado, tiene que pasar al corazón saltándose el cerebro. Eso me parece interesante. La novela pasa por el cerebro. Hay que integrarla, hay que digerirla antes de que llegue al corazón. La poesía llega directamente al corazón. Y es un poco lo que decía antes, que hay cosas que uno no puede explicar y que afortunadamente no puede explicar, ¿no? ¿Por qué un poeta le llega a uno y no a otros? Hay poetas que uno lee que la gente dice, es que es maravilloso, y uno se queda. No hubo comunicación posible entre esa persona y yo. Mientras que otros poetas, inclusive poetas populares, que tienen una capacidad enorme de llegar directamente, de saltarse el circuito racional para llegar al otro y de establecer esa comunicación directa. Sobra decir, son privilegiadísimos
volvemos a hablar del amigo Salamea Borda, Jorge, que son capaces de trabajar los dos elementos al tiempo. San John Peirce lo hacía también, que es decir, trabajar de manera súper poética esa realidad. Joyce lo logra hacer también en algunas páginas del Ulises. Pero repito, esa no es un regalo que se le haga a todos. El problema está, repito, en esa capacidad de síntesis que tiene la poesía. Nos recuerda de una manera igualmente poética porque no hay escritor sin poeta, o no debía haberlo. Frente a las novelas y a lo que con humor planteaba Gustave Flaubert. ¿Qué ocurre allí? El problema yo, bueno, no soy muy flaubertiano, la verdad sea dicha, pero bueno, el problema de Bouvard y Pécuchet es un poco eso, es basarse en un libro científico para tratar de dar una explicación a la realidad. ¿Cómo se podría decir? En el fondo es una técnica literaria que es como tratar de eludir la responsabilidad. Es el mismo efecto que yo no escribí esto, son papeles que me llegaron a las manos y que yo transmito tal cual. ¿Esto no es mío de alguna manera? La vorágine no comienza así. Le remito los papeles que recuperé. Claro, es eso. Claro, la carta inicial que escribe, ¿no? Exactamente. Entonces, es un poco yo siento pero se entra en materia contundentemente antes de profesar el amor por mujer alguna. Jugué ese corazón y me lo ganó la violencia, ¿no? Sí, pero recuerde que el puro inicio es eso de que le remito los papeles. Yo no lo hice, lo hizo otro, ¿no? Es una manera. Y me da la impresión de que Flaubert lo que jugaba era un poco eso. Esa responsabilidad de la discusión no es, entre comillas, de Flaubert ni de Bouvard y Pécuchet, es de otra persona, es de la persona que escribió el libro sobre el cual ambos están discutiendo. Y muy curiosamente eso me hace pensar, mi memoria no da en este momento para recordar el autor, pero es un libro que se hizo relativamente famoso, un conversation piece, que dirían los que hablan inglés, que es el hecho de cómo hablar de los libros sin haberlos leído. Y es un poco la manera, un poco lo mismo de lavarse las manos, de decir, sí, no lo he leído, pero yo puedo hablar de ello. La banalización total del discurso, que es contra la cual yo trato de pelear permanentemente, ¿no? Uno debe ser responsable del discurso que sostiene. ¿Cómo es un día de hoy, de este enero de 2026, con tanta información asaltando nuestras mentes, para empezar un día de conversación con una universidad, con un alumno, con un amigo, para usted, profesor? Para ser súperamente honesto, en este momento estoy dedicado a tratar de terminar un artículo que habla un poco de la poesía como arma de resistencia. Para aproximarme a ese tema, volvemos a lo mismo, la palabra, el poder enunciar la palabra es una libertad ya en sí importante. Yo trato de analizar un poco la obra de dos novelistas, un español, que es Francisco Ayala, sobre todo con la novela Muertes de Perro, que habla de una dictadura en un país latinoamericano, y volvemos al grandísimo Jorge Salamea Borda, con tanto La metamorfosis de su excelencia como El gran Burundú Burundá ha muerto. Entonces ando en eso, ando tratando de avanzar en la estructuración del artículo, viendo cómo, uno, la poesía es una manera de protestar, de ir en contra. Dos, puede ser altamente poética, como es la obra de Salamea, pero tres, mientras tengamos recurso a la palabra, tendremos recurso a la oposición, tenemos recurso a la resistencia, tenemos recurso a una posibilidad de proponer otra cosa. Recuerde usted que siempre una de las preocupaciones centrales de los dictadores es el control de la palabra. ¿Qué se puede decir? ¿Qué no se puede decir? ¿Qué se publica? ¿Qué no se publica? Y generar así una censura
que en el fondo termina siendo una autocensura, si uno ya sabe qué puede decir y qué no puede decir. Ese control, la oposición a ese control lo da la palabra. No es en vano que antes eran los escritores, hoy día son básicamente los periodistas los que son asesinados por decir la verdad, ¿no? Por contar lo que realmente ocurre, por tratar de informar, por no quedarse silencioso. Somos la primera carne de cañón que se pone allá en la delantera. Estoy recordando las palabras de un premio Nobel de Economía que en una conversación me dijo: los periodistas son los enfermeros de la historia. Y yo sentía que todos llegábamos con el herido, con el moribundo al hospital y lo teníamos que dejar ahí y después nos echaban la culpa, ¿verdad? Por tener que contar que eso ocurrió y que ese moribundo que dejamos ahí, ¿para dónde va? ¿Y qué pasó? ¿Se ocupó la vida de él? ¿Se ocuparon las instituciones? ¿Se ocupó la sociedad? ¿Se ocupó la nación? ¿Se ocupó todo de él o nada? Es decir, yo cuando veo eso de los periodistas pienses en un Cano, el pobre Cano asesinado por el narcotráfico, personas así que fueron capaces de guardar la palabra y decir: no, esto no es válido, esto no es así. Sin embargo, me da la impresión de que hoy día en lugar de la oposición abierta, es una banalización, una peopleización. Es horrible utilizar la palabra en inglesa transformada o completada en el español, pero es eso. Hoy día lo que importa es que el rey estuvo en tal fiesta o que la señora nueva actriz de cine se dejó robar las joyas, o etcétera, etcétera. Hoy día empieza a ser un poco más, o el fútbol, empieza a ser un poco más importante eso que la realidad de lo que está ocurriendo en el mundo, ¿no? Profesor Ernesto Magel, qué honor y qué placer. Le invitamos siempre a estar en este lugar, en la Cátedra Julio Garavito Armero, con la idea de pensar bajo la posibilidad periodística, que es la que nos ofrece García Márquez, porque sus novelas siempre fueron libros de periodistas, sus cuentos siempre fueron libros de periodistas, sus más de 4.896 columnas publicadas en 150 periódicos del mundo fueron palabras de periodista. Muchas gracias por estar. Con el perdón suyo, yo diría que más que palabras de periodista, palabras de escritor. Palabras es muy raro el escritor. Porque el maridaje entre literatura y periodismo se había fundido en él, ¿verdad? Hay casos raros en la historia, como el de Kessel, como el de Hemingway, como el de García Márquez, efectivamente, en que eso se logra a una altura realmente significativa. Mil gracias, Luz Estela. Bueno, buen día. Igualmente. Bueno, gracias, Manuel. Eso iba a decir, mil gracias a Manuel.